Compatriotas, en los pocos minutos de que dispongo, haré una breve exposición de la realidad política que sufrimos y diré sencillamente cuál es mi solución y en qué la fundo, manteniendo la mayor serenidad posible en homenaje a la patria que exige en esta hora trágica abnegación y renunciamiento. Me acerco al micrófono con la esperanza de ser escuchado por todo el país, después de una década durante la cual los opositores éramos réprobos. Mi voz es una voz amiga del pueblo, al que consagré mi vida, señalándole el camino y apartándolo de la repugnante adulación de los demagogos. Estoy seguro de que reconocerán mi voz los trabajadores de las fábricas y talleres, hombres y mujeres, los obreros del campo, de los obrajes y los ingenios, pues es la misma que resonó antes que otra cualquiera en el Parlamento Nacional, en nombre del Partido Socialista y con el estímulo de las grandes centrales obreras libres, para estructurar el nuevo derecho del proletariado argentino, haciendo sancionar las leyes fundamentales del Código de Trabajo e imponiendo el derecho de huelga y la libertad sindical, derivaciones del derecho natural de asociación hoy abolidas. Esta voz amiga, silenciada prepotentemente durante 10 años, será reconocida también por los hombres de las provincias del norte, que mezclaron su sangre con los autóctonos y para quienes el Partido Socialista redactó un plan que resolvía sus problemas, despertándolos a la vida en sus quebradas y llanuras, restaurando sus industrias y entregándoseles la tierra para el trabajo. Hablo como argentino en el momento más grave de nuestra historia a partir de la organización nacional, frente a un proceso disolutivo que, si se abandona la egoísta gravitación de ambiciones personales o de círculos pequeños, puede conducirnos al caos. De ahí que anteponga los intereses de la nación a los de mi agrupación política, perseguida implacablemente por los que ignoran que un secreto instinto impulsa a los hombres hacia los perseguidos. Y por otro lado, empezar a estudiar derecho de daños, del derecho civil. ¿Por qué? No te alcanzaba. Y esto ya se hizo mucho más evidente en los años 90, con el gobierno de Capicúa, por el nombre del presidente, para no nombrarlo, y además, de eso hubo que empezar, porque no te alcanzaba, hubo que empezar a estudiar la teoría del derecho constitucional como el control difuso del constitucionalidad de las normas. Y no te alcanzaba. Entonces hubo que estudiar filosofía del derecho.
Y en el 94 hubo que estudiar el derecho internacional de los derechos humanos. Y en eso estamos. Entonces, yo no creo que por el solo hecho de que un abogado lo pida, cambiemos la vida y cambiemos el derecho. No lo creo. Sí creo en la acción colectiva. Y desde ese punto de vista, en julio de este año, el grupo 14 bis cumplió 14 años. El grupo 14 bis hoy es un grupo compuesto por 15.000 abogados laboralistas que reciben todos los días información laboral de la última camada, todavía tibia. O sea, ¿por qué? Porque cuando un loco dice estas cosas, ¡ojo! Vino el loco. Cuando dos locos dicen las mismas cosas, ¡oh! Vinieron los locos. Cuando tres locos dicen lo mismo, ¡oh! Tres locos. Pero cuando somos 10 los locos, algo debe haber. Y ahí es donde cambia el derecho. Cuando los abogados laboralistas socializamos el discurso y somos muchos los que decimos lo mismo. Yo le puedo señalar un ejemplo con todos estos paréntesis que estoy haciendo, se nos va a alargar, así que les pido disculpas, pero me parece que la charla da. Por ejemplo, es doctrina legal de la Corte de la provincia que si se prueba que un trabajador trabajó horas extras y no se lleva el libro de horas extras, existe la presunción de que lo que el trabajador dice es verdad y se invierte en la carga laboral. ¿Sí? Esto es doctrina legal. O sea, todos los tribunales tienen que observarlo. Entonces, vos probás las horas extras, pedís la exhibición del libro de las horas extras, no apareció el libro de las horas extras, que no existe, físicamente es imposible, aunque vos quieras llevarlo, no hay. Entonces se invierte la carga de la prueba y es la empresa la que debe decir que no trabajaste horas extras o trabajaste menos horas. Doctrina legal. En el año 1999, en Quilmes, en el ámbito la lucha por el derecho, en el ámbito del Instituto de Derecho del Trabajo y del Colegio de Abogados de Quilmes, un grupo de abogados se dio cuenta que el artículo 6, inciso C de la ley 11.544 establecía la obligación de llevar un libro de horas extras, que no se respetaba, pero que además no tenía ninguna consecuencia práctica, porque vos denunciabas, que no, y que decías, bueno, pero eso no tiene sanción. Se hizo un trabajo, un estudio y se hizo un planteo en lo que fue el tercer encuentro del derecho del trabajo del Colegio de Abogados de Quilmes. En ese encuentro había una colega de Crespo, Entre Ríos, que ahora no me va a salir el nombre. Ya me va a salir. Bueno, esa chica tomó el trabajo, la propuesta que se había hecho en ese, le agregó, la mejoró muchísimo, ¿sí? Y la volcó en un congreso del equipo federal de trabajo. En el equipo federal de trabajo, uno de sus miembros importantes era un juez de Mar del Plata, Chacho Laguyás. En un momento determinado le toca a Laguyás resolver un tema exactamente como este, donde la demandada era Ardapés, no me acuerdo el actor. Y resuelve en estos términos. Se probó la que hacía horas extras, se exigió el libro de horas extras, no apareció el libro de horas extras, inversión de la carga de la prueba. Apelación, recursos de inaplicabilidad a la Corte, a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y la Suprema Corte ratificó el fallo. Pasaron 10 años. Esta es la lucha por el derecho. O sea, hoy no, mañana tampoco, pasado tampoco, en algún momento va a haber. Y si ustedes quieren hacer un ejercicio práctico, agarren los libros del derecho del trabajo, el Tratado de Devial, el tratado mucho más moderno de... que era después de la Sala 3. No, Fernández Madrid está renovado. Vázquez Vialá. De Vázquez Vialá. Lean esos tratados y se van a dar cuenta que están hablando de un derecho al trabajo que no existe.
y tiene 15 años, 20 años. O sea, lo que evolucionó el derecho al trabajo en 20 años hace que hoy el derecho al trabajo que tenemos sea infinitamente más protectorio que el de 20 años atrás, donde toda la parafernalia del derecho internacional de los derechos humanos ha tenido una impronta fundamental. Por eso creo en la lucha por el derecho, porque la viví, porque veo cómo ha evolucionado el derecho. Y sin lucha, sin trabajadores en la calle, sin abogados laboralistas en tribunales, esto no hubiera ocurrido. Una de las cosas que hay que señalar con respecto a las garantías convencionales es que los tratados se aplican según el artículo, el inciso 22 del artículo 75, en las condiciones de su vigencia. En las condiciones de su vigencia, ¿qué significa? Que se deben aplicar tal cual como son interpretados por los tribunales internacionales, los organismos de aplicación de los tratados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Corte Interamericana dicta lo que se llaman opiniones consultivas. Yo les recomiendo la opinión consultiva 3 y la opinión consultiva 18, fundamentalmente la 18, que tiene todo un catálogo de garantías que deben cumplirse en el derecho interno en función de la protección de los trabajadores. Y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dicta observaciones generales, también la número 18, que es el análisis de del derecho al trabajo, los artículos 6 y 7. Y ahí hay, para ser dulce, dicen las abuelas. Otro de los principios, garantías que nos vienen del derecho internacional de los derechos humanos es el principio de progresividad. Ustedes van a ver que hay distintos principios, distintas reglas, normas, que todos confluyen en el mismo lugar y con el mismo contenido. ¿Qué significa el principio de progresividad? Está en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y está en el artículo 2.1 del PIDES y creo que en el 1 o en el 2 del Protocolo Adicional de San Salvador. Dice que los estados deben asegurar progresivamente el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos. Está condicionado, pero esto es así. Entonces, ¿qué significa? Que un estado tiene que profundizar la protección debida a, en este caso, los trabajadores. Como está condicionado, puede ser más amplia, puede ser menos amplia, pero lo que no puede hacer es ir en contra de él. O sea, lo que se llama la prohibición de regreso. El principio de progresividad nos dice que tiene que ir para allá, mejorar. Esto implica necesariamente la imposibilidad de desmejorar, de desproteger, porque estamos violando. Si no hacemos nada, ya estamos violando. Pero si tenemos una actitud desprotectoria, la violación es realmente... Sí. Perdón, ¿tiene que ver algo con lo que se habla hoy en día de los derechos adquiridos? Y como ya están dentro del patrimonio de la persona que lo logra, no puede vulnerarse ese derecho. O sea, tiene que ser progresivo hacia adelante. En términos genéricos, sí. En términos genéricos, sí. Pero lo que pasa es que cuando hablamos de derechos adquiridos, en términos jurídicos, nos metemos en un berenjenal fenomenal, porque ¿qué son derechos adquiridos? ¿Cuándo están adquiridos? Y toda esta historia. Pero para ponerlo en un idioma llano y concreto y fácil de entender, sí. Lo que yo te pondría así, la protección que ya tengo, el nivel de protección que yo alcancé o que el derecho me concede, no me puede ser rebajado. ¿Sí? Y esto, más allá que por la teoría del derecho adquirido, es por el principio de progresividad y la imposibilidad de disminuir los niveles de protección. Eso es derecho internacional de los derechos humanos, que es más eficaz que, en términos estrictamente jurídicos, que la de los derechos adquiridos. Incluso la teoría de los derechos adquiridos en derecho está siendo dejada de lado por los hechos consumados o no consumados, con lo que hoy nos metemos en dulce de leche repostero. Así que déjalo así. Pero bueno, este principio de progresividad, que es la que nos dicen que no se puede disminuir
el nivel de protección alcanzado porque se viola el principio de progresividad, ha sido aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros, entre muchísimos otros, en